tardes, amigos villaherrinos, y bienvenidos a la conferencia magistral de Historia del Constitucionalismo. Por favor, para mantener y lograr el pleno desarrollo de la clase, mantener los celulares apagados, con vibrador o en silencio. Ahora, unas cortas palabras de nuestro distinguido y hermano villarrealino Jaime Escobedo Ávila. Un aplauso. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia magistral que nos enaltecerá en el futuro como profesionales al enriquecernos académicamente. Ante todo, quiero comenzar diciéndole a ustedes de que son partícipes desde ya del gran cambio, la gran transformación que está ocurriendo, que está veniendo ocurriendo acá en la universidad, en nuestra facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? ¿Cómo es esto? Fíjense. Hace poco, en la Escuela de Derecho, nadie tenía el valor, pues, de tachar a un profesor porque estaban atados a las cabezas que regían la universidad. Hace unos días, la base del primer año logró que se censure a un profesor, al profesor de literatura, que no estaba cumpliendo con el horario de su clase, porque se juntaba con las clases de otra universidad donde él enseñaba. Debemos de tomar ese ejemplo, porque nosotros debemos de apuntar a la excelencia académica y apuntar a la acreditación. Cada paso es importante, muchachos, y por eso les pido a todos ustedes, hermanos villarrealinos, que seamos cómplices, participemos de esta transformación, de este cambio, porque es necesario. Es necesario cada acción que nosotros tomamos para alcanzar la acreditación, muchachos. Por eso mismo yo, en este momento, les pido públicamente a todos ustedes que si encuentran algún profesor corrupto, algún profesor que les esté cobrando, algún profesor mañoso, algún profesor que no venga o sea inasistente a sus clases, o simplemente no tenga la competencia para poder estar enseñando el curso que se le ha otorgado, pues denúncienlo, táchenlo, censúrenlo. No hay problema, aquí nadie está sentado en ningún trono, aquí nadie tiene favoritismo. Así de que no tengan miedo, si encuentran un profesor que quiere cambiar, por favor, háganlo. Háganoslo saber, nosotros vamos a apoyarlos, se tiene que tomar hasta las últimas instancias, nosotros vamos a ir con ustedes. Pero no se queden callados, por favor, que nosotros tenemos que llevar esa universidad a otro nivel, a un nivel que nos ponga en la competencia de otras universidades. Por favor, muchachos, todos seamos cómplices de esta transformación. Y les agradezco de haber asistido a esta conferencia. Y más que un aplauso para mí, les pido en estos momentos un aplauso para ustedes que son cómplices de esta transformación desde ya. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar unas palabras de nuestro querido asambleísta universitario, Renato Bautista. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Doctor Luis Boto Cayo, el expositor del día de hoy sobre la ponencia de la historia del constitucionalismo, al doctor Freddy Salazar, presidente de la ONG Yuspar, también muy buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes el día de hoy por su participación en esta conferencia, que contribuye bastante al debate académico que es muy necesario en esta facultad. Como todos nosotros, alumnos de esta facultad, sabemos los problemas que antes han habido en esta facultad. Nuestra tarea, nuestra misión es reconstruir la facultad, y el proceso de reconstrucción de la facultad no lo vamos a hacer solo el tercio estudiantil UNFM siglo XXI, lo vamos a hacer todos los estudiantes unidos como un solo puño, porque debemos reposicionar institucionalmente a nuestra facultad dentro de la oferta laboral que hay. Ustedes saben que hay bastantes facultades de Derecho, principalmente las universidades privadas, que están avanzando: la Universidad San Martín, la Católica, la Garcilaso, etcétera, etcétera. Nosotros, en este siglo, que es el siglo XXI, no podemos quedar relegados. Debemos recuperar el prestigio auroral que hemos tenido para que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal vuelva a ser la pionera en la formación de los futuros abogados y politólogos. Aprovecho estas palabras como tercio estudiantil UNFM siglo XXI para decirles e invocarles a una reflexión, mis amigos y mis amigas, sobre el proceso de la censura del docente. El valiente primer año, en turno tarde, censuró al profesor de literatura.
que no venían y no respetaban sus horarios. Nosotros como Tercio Estudiantil nos comprometimos en apoyarlos. Y hoy quiero saludar también la actitud valiente de los alumnos y alumnas presentes del primer año, turno mañana, sesión A, que han decidido y han firmado la censura al profesor de literatura, que tampoco no respeta su horario. Creo que la valentía de nuestros jóvenes amigos y amigas de los primeros años demuestra lo importante que es utilizar las herramientas que tenemos nosotros los estudiantes en el estatuto de la universidad para defender nuestros derechos. Mis amigos y amigas del día de hoy que están presentes, solo les quiero dejar como manifiesto de que nuestro objetivo es la reconstrucción de la facultad para recuperar el prestigio académico que merece nuestra facultad. Muchas gracias y gracias a ustedes por venir el día de hoy en esta conferencia que de seguro va a ser magnífica. A continuación tenemos a un autor que nos enaltece su presencia en estos momentos, el doctor Freddy Salazar Santiago, ex asesor del fiscal de la Nación, ex fiscal penal en el nuevo código y el antiguo código. Ha seguido la maestría en la UBA de la función jurisdiccional y en la actualidad es presidente de la ONG Yuspar. El doctor Freddy Salazar Santiago, porque pide un número para agradecer, también disculpen la voz, yo quiero que llegue al fondo, quiero llegar a todos, agradecer al siglo XXI, a todos sus representantes, por la labor que están haciendo, por el cambio, por la transformación que piensan hacer en la universidad. Una de las formas, me parece a modo personal, de hacer cambios, transformaciones en un ente, en una institución, es a través de la difusión del conocimiento, es a través de la investigación. Lamentablemente, y eso no solamente pasa en la Universidad de Villarreal, sino en la mayoría de las universidades públicas, no hay presupuesto, siempre la palabra, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado y ahora los tiempos también nos condicionan, sobre todo a los estudiantes, a estudiar, a autoalimentarse en el conocimiento. Y la única forma de hacerlo es a través de estas charlas, de estas conferencias, en las cuales veo el esfuerzo que está haciendo el movimiento siglo XXI, a lo cual yo agradezco la invitación y sobre todo también agradecer la presencia de mi amigo, compañero de estudio, Fernando Otto, en la cual pido para también un fuerte aplauso. Nuestro expositor del día de hoy es una persona admirable. El doctor Luis Fernando Boto Cayo tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial. También ha seguido una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de San Marcos. Ha seguido un doctorado en Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y también ha estudiado en la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales de Buenos Aires. Con nosotros, el constitucionalista de la San Marcos y de la Inca Garcilaso de la Vega, el doctor Luis Boto Cayo. Bueno, muy agradecido por la invitación del día de hoy, también al movimiento estudiantil UNFB siglo XXI. Estoy muy agradecido por esta oportunidad para poder brindarle los conocimientos que he adquirido a través de mi especialización académica en el tema constitucional, ¿no? Entonces, voy a empezar la charla el día de hoy hablándole sobre la teoría constitucional de Hans Kelsen. En primer término, no sabría si ustedes han llegado a conocer lo que significa la teoría de la supremacía constitucional de Hans Kelsen. Él plantea que a partir del año 1920 que las leyes, las normas que rigen una sociedad las posiciona en una pirámide, ¿no? En la pirámide, en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución. La Constitución es la norma jerárquica más alta que hay en un Estado de Derecho. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y sabemos que nos regimos por las leyes
y por los diferentes niveles de leyes que existen. En este concepto, la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes. Debajo de la Constitución están las leyes, propiamente dichas, con fuerza de ley, efecto de ley. Después están los decretos, ¿no? Los decretos, puede ser el decreto supremo, el 2000, resoluciones, ¿no? Y de ahí pueden haber otras normas de menos jerarquía, hasta llegar a los reglamentos. Esta teoría, que viene es de origen alemán, ha sido superada por la teoría de los triángulos superpuestos. La teoría de los triángulos superpuestos, que es reciente, nos dice que no es una pirámide, ¿no?, la que puede definir la normatividad en un Estado, sino lo plantea en tres esferas paralelas, ¿no? En la primera vemos que está la ley, los decretos y las resoluciones. En una esfera superior, pero paralela, está la Constitución. Y en una tercera están los tratados de derechos humanos, que están por encima de la Constitución, ¿no? La normatividad universal de los derechos humanos es muy importante. Nosotros tenemos y hemos suscrito, por ejemplo, el Pacto de San José y también el de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Pero para entrar en el tema, vamos a empezar a definir qué es una Constitución. La Constitución, de por sí, es un documento, lo tengo acá, es un documento legal que se considera como la ley de leyes o la carta magna de una nación. En la Constitución está la organización y funciones de los gobiernos, como también está la Declaración de los Derechos Fundamentales de las Personas. La Constitución o ley de leyes, entonces, es muy importante y relevante el día de hoy. Ha habido un cambio en realidad en la doctrina del derecho. Por ejemplo, cuando yo estudié pregrado, como están ustedes ahora, no me enseñaron las cosas que yo les voy a explicar ahora. No me enseñaron porque no existía esta corriente doctrinaria que actualmente existe, que se llama el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo se da a conocer mediante la sentencia del Tribunal Constitucional. Las personas a veces, he escuchado, ¿no?, me hablan la Constitución del 79 o la del 93, ¿no? Entonces, claro, o sea, podríamos definir, ¿no?, la del 79 tal vez, o tal vez la del 93, pero sinceramente, ya el Tribunal Constitucional, con sus resoluciones, con sus sentencias, ha encajado muchos vacíos de nuestra Constitución. Es decir, tenemos actualmente dos constituciones: la Constitución Política del Estado y las sentencias del Tribunal Constitucional, que tienen la jerarquía de la misma Constitución. El poder judicial se entiende que es el supremo intérprete de la ley. O sea, todas las cuestiones que definan una ley van a circunscribirse en el ámbito del Poder Judicial. Pero las cuestiones que son de orden constitucional lo va a ver el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se forma la Constitución? La Constitución tiene dos formas de nacimiento, ¿no? Una Constitución tiene dos formas. La primera de ellas es cuando se funda el Estado de Derecho. El Estado de Derecho llega un momento en que un país, por ejemplo, como el Perú, en la independencia, ¿no?, o Estados Unidos, en la independencia, nace una nación y es necesario dotarla de una carta fundamental, ¿no?, que exprese cuáles son los lineamientos generales en que se base el gobierno que quiere regir. Es un pacto social, es un pacto de todos, de toda una nación entera, y se lleva a cabo mediante elecciones y mediante el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente sería entonces
las personas que van a representar al gobierno para poder emitir un documento con nuestra Constitución que analice los aspectos que he mencionado. Es el poder constituyente. Y el poder constituido sería entonces el gobierno mismo, ¿no? Sería la forma como se han distribuido las funciones de organización del Estado. Van a decir un presidente, cuáles son sus funciones, unos ministerios, el Parlamento, los organismos constitucionalmente descentralizados, como son la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Magistratura, la Academia de la Magistratura, etc. Entonces, esa es una de las formas como se forma la Constitución. La segunda, que la conocemos todos, es cuando un Estado cambia estructuralmente su política y da un viraje, ¿no? Que es necesario plantear un nuevo esquema constitucional para que puedan instaurarse un nuevo régimen. Eso, por ejemplo, pasó en muchas épocas en el Perú, porque el Perú tiene 13 constituciones, ¿no? Y cada una de ellas es un renacer o un surgimiento del Estado, ¿no? Prácticamente esa es una teoría muy mala, ¿no? Muy mala, en la que nos hemos visto involucrados los peruanos por los despotismos y por todos los golpes de Estado que ha habido en Perú. Es pues lo más aberrante, ¿no? En un sistema democrático exista un golpe de Estado, es aberrante. Entonces tenemos que regirnos siempre por la democracia. La reforma ¿cómo se reforma esta Constitución? Estamos hablando sobre la Constitución primero. La reforma de la Constitución hay dos formas. La reforma siempre va a ser en el Congreso, puede ser por una ley de reforma constitucional que se apruebe en dos legislaturas ordinarias con mayoría calificada. ¿Qué cosa es mayoría calificada? Mayoría calificada del Congreso es mayor a las 2/3 partes de los miembros del Parlamento, ¿no? También hay otra forma de reforma constitucional que es la del referéndum, ¿no? El referéndum. El referéndum, por ejemplo, que hemos nosotros participado en un referéndum de nuestra existencia que hubo para la Constitución del 93, justamente, ¿no? El sí y el no. Entonces, eso es un referéndum, ¿no? ¿Cómo se controla la Constitución? La Constitución la controla el Tribunal Constitucional mediante sus sentencias. Por ejemplo, digamos, hay tres tipos de sentencias que emite el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional peruano, bueno, pero no se cae. A ver si alguien me ayuda acá. Se va a caer. Tres tipos de constitución. De resolución de sentencias del Tribunal Constitucional. El primero son los precedentes vinculantes, que deben haber ustedes oído hablar. Precedentes vinculantes. La segunda es la jurisprudencia constitucional. Y la tercera, que son las sentencias manipulativas. ¿No? Ahora, esto es en cuanto a después voy a explicar un poco esto. Esto es en cuanto a la Constitución propiamente como objeto de estudio. Luego, conocemos que hay en el mundo por lo menos 4 sistemas jurídicos. 4 tipos de sistemas jurídicos. ¿Cuáles son? Nosotros pertenecemos al sistema romano-germánico o sistema continental europeo.
sistema legal que existe en el mundo es el continental europeo o romano-germánico. El segundo es el sistema anglosajón. Es muy importante este sistema. El tercero sería los sistemas comunistas. Y el último es el sistema religioso o mixto. Entendemos que el continental europeo es el que tiene todos los países de Europa excepto Inglaterra, nosotros incluidos, los americanos, excepto Estados Unidos. Esta tradición viene del derecho romano-germánico, el derecho latino de Roma, más el derecho germánico, el derecho alemán, que más o menos hace unos 500 años, Savigny, un filósofo del derecho, no aceptó cuando se comenzó a codificar el derecho romano, cuando encontraron toda la fuente de información que había tenido Roma respecto a su forma de gobierno y al derecho romano. Entonces se encontró una serie de tratados, ¿no? Y fueron compilados. Entonces eso a través de la iglesia se trató de abarcar al mundo legislante en ese entonces, era Europa, ¿no? Europa, sobre todo la parte de Italia, Alemania, ¿no? Los países que en ese momento se encontraban. Pero Alemania tuvo una crítica y no quería aceptar o adaptarse al sistema romano, porque ellos también habían creado un sistema de derecho que más que todo se refería a la esfera del derecho comercial. Ellos usaban mucho lo que son los títulos valores, por ejemplo, títulos de los cheques, las letras de cambio, etc., ¿no? Entonces llegaron a un consenso en ese momento y se formó el derecho romano-germánico, ese que hasta hoy día nos rige. Para hablar sobre la idea de la Constitución es muy antigua. El constitucionalismo, propiamente dicho, nace a fines del siglo XVIII. Hay algunos momentos en que nosotros podemos detallar que surge el término constitucionalismo. Podemos hablar primero de Inglaterra en la Edad Media. Podemos hablar de Estados Unidos, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. También podemos hablar de la Revolución Francesa. Ahí había si quieren, una complejidad de debate en torno a este tema. ¿Qué hablas? Soy seguidor de Jelinek. Jelinek es un jurista que ha tratado el tema desde una esfera que voy a explicar a continuación. Entendemos que el derecho anglosajón es el derecho inglés de Estados Unidos y de las colonias británicas. Entendemos que el derecho anglosajón es diferente al derecho continental europeo en lo siguiente: que ellos no tienen positivizado su derecho, ellos no tienen la norma escrita, ellos se basan en la jurisprudencia o en los casos similares. Entonces, el juez inglés o americano, el common law, dicta sus fallos basándose en precedentes. Por eso cuando en la televisión vemos, por ejemplo, las películas americanas sobre derecho, vemos que ellos estudian unos terribles libros sobre casos anteriores, no estudian normas específicas. La ley, por ejemplo, la ley laboral, la 728 o la 276, no, ellos no tienen eso. Ellos tienen el caso Marbury versus Madison, ¿no? Y tienen ese tipo de casos. Para nosotros, ¿no? Para nosotros,
estamos entendiendo que es un método muy bueno, en el sentido de que el Tribunal Constitucional lo está aplicando actualmente. El Tribunal Constitucional lo está aplicando a través de estas sentencias. Es decir, el common law es como un proceso de selección natural, como el que esbozó Darwin. Ustedes saben, en la lucha de las especies, la especie más fuerte es la que sobrevive. Entonces, pasan el tiempo, que son años, y una especie que es más fuerte, ¿no?, vence a la más débil y la más débil desaparece. Ese mismo árbol se puede identificar con las leyes del common law, ¿no? Partiendo de una misma raíz, ¿no?, puede haber diferentes tipos de interpretación de una norma, de un hecho jurídico relevante, ¿no? Pero el juez va a sentenciar de la manera como crea que es la adecuada. Y eso se va a producir infinidad de veces. Y cuando este hecho jurídico, o sea, varíe en algo, entonces habrá nuevas sentencias que enrumbarán hacia el mismo árbol las sentencias. Entonces las sentencias se nutren, las sentencias de common law se nutren de las sentencias anteriores. Es decir, si una sentencia anterior no está correcta y después del tiempo, pasado un siglo, se determina que la situación es totalmente anacrónica o ya no tiene efecto en la realidad, entonces será eliminada del árbol. Será eliminada del árbol y sobrevivirá nada más la ley más fuerte, o la más indicada, o la más correcta, o la que más se ajusta al derecho. Entendemos entonces que esa es la filosofía del common law, ¿no?, y del derecho anglosajón, que se mantiene hasta hoy en día. Inglaterra, en la Edad Media, Guillermo el Conquistador, en el año 1066, por ejemplo, instauró lo que se denomina la curia regis. La curia regis. Guillermo el Conquistador fue el rey inglés que unificó Inglaterra, ¿no?, en el año 1666. ¿No? Entonces, la curia regis era los nobles de alto rango que lo asesoraban en los asuntos de gobierno al rey. Esta curia regis lo acompañaba en el gobierno, acompañaba al rey y decidía algunos asuntos domésticos que el rey no podía decidir todos los asuntos que se le presentaban. Entonces ellos eran los que asesoraban y algunos dictaban algunas normas en el sentido de que pueden ser electos algunos magistrados, ¿no?, cuestiones administrativas del gobierno. Esta curia regis creció tanto en algún momento, en el año 1300 más o menos, se mudó a la abadía de Westminster, donde comenzó a funcionar ya separado del rey, de la figura del rey. Esto es el nacimiento del parlamentarismo. O sea, acá es donde nace el parlamento, porque ellos se convierten en un órgano autónomo del rey que dicta sus propias normas, ¿no? Entonces ahí como en la historia, en esta época, se separa lo que es el rey absolutista, ¿no? Los reyes en aquella época eran absolutos. Era una divinidad y lo que ellos decían, ¿no?, todo era un mandato para todos. La palabra del rey se convertía en ley. Entonces está ¿no?, lex et rex. No, rex et lex, ¿no? El rey es la ley. Ese es el concepto de la monarquía absolutista. Entonces recordemos lo que pasó en Francia, ¿no? Lo que pasó en Francia en el 17, 16. En
Inglaterra, una vez se produjo en el año 1215. Bueno, pido disculpas porque yo tenía preparado las diapositivas en PowerPoint, pero como no tengo ese sustento, lo estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Si no me entienden, por favor me lo dicen para poder corregirlo, ¿no? En 1215 es el primer antecedente de las cartas constitucionales. Es en el mundo la primera constitución, se podría llamar, fue la de 1915 en Inglaterra, llamada la Carta Magna Libertatum, o Carta Magna, conocido por todos nosotros. Esta carta, en 1915, no era una carta propiamente constitucional como la entendemos hoy día, porque la Constitución sirve para todas las personas que residen en un Estado. Esta Constitución, que si bien es cierto, tiene una misma secuencia como la que podrían tener en nuestros días, ¿no? Limitación del poder. ¿Qué es una Constitución? Es un documento que limita el poder. ¿Qué poder? El poder absoluto de un reino. El poder absoluto en ese momento lo limitaba, pero para los varones de aquella época. Los varones se rebelaron después de que Juan Sin Tierra era el rey en ese momento. Juan Sin Tierra, que había sucedido a Ricardo del Corazón de León, hijo de Enrique II. Enrique I y antes Guillermo Conquistador. Esa es la secuencia. Entonces en 1215 Juan Sin Tierra es obligado a firmar esta Carta Magna. Esta es la primera fuente constitucional que existe en el mundo. Aunque también los romanos y los griegos, ¿no?, tenían la idea de que existe o debe existir un conjunto de normas superiores al derecho ordinario, pero no se cuentan. Desde este momento el rey ya tenía un primer, digamos, paralelo. Ya el rey no podía hacer absolutamente todo lo que quisiera, no era un rey absolutista en la totalidad, no era en un 90%, pero no en su totalidad. Ya había sido cerrado su camino al haber suscrito un documento que otorgaba poder y derechos a los varones, ¿no? En 1215. Transcurre el tiempo y la segunda noción que tenemos de constitución en el tiempo se da en el Bill of Rights en 1689. En 1689 el rey era Jacobo II de Inglaterra, era un rey católico. Jacobo II de Inglaterra tenía que dejar un sucesor, no tenía hijos, y el parlamento, que ya había cobrado, en esa época ya había cobrado mucha vigencia, necesitaba tener más fuerza de la que tenía hasta ese momento. Entonces, también había un tema religioso, ¿no? Porque Jacobo II fue el último rey católico que hubo en Inglaterra. Y la mayoría de los parlamentarios nobles eran protestantes. Entonces, allá eran dos temas. Sin embargo, se le pidió a Guillermo de Orange y a María Estuardo, que eran los sucesores en línea, ¿no?, que firmaran el Bill of Rights, que es un documento importantísimo, que significa, Bill of Rights significa Carta de Derechos, ¿no? Derechos humanos, ahí están los derechos humanos. El propósito era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias. Por ejemplo, el rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin aprobación del Parlamento, ¿no? No taxation without representation. Eso también se hizo en Estados Unidos, en la Constitución. El rey no podía cobrar dinero para su uso personal sin aprobación del Parlamento. Era ilegal reclutar y mantener ejércitos en tiempo de paz sin aprobación del Parlamento, ¿no? Etcétera. En este momento, yo creo que sí me entiendo que este es otra situación que impide que el rey pueda tener un dominio absoluto
política del Estado. Es la segunda situación que se produce en el mundo respecto al constitucionalismo, ¿no? Que creo que está explicada. Miren el año, 1689. Ahora, ¿qué pasó ahí en 1776? 1776. En 1776 es el año de la independencia americana, ¿cierto? La tradición inglesa, estamos hablando acá solamente de la tradición inglesa, no estamos hablando de la tradición europea, y hasta ese momento eran monarquías. Ponemos, por ejemplo, Francia, ¿no? La Revolución Francesa, cuando recién se le pone un obstáculo al rey, ¿no? Para su poder ilimitado, fue en 1789. Estamos hablando antes en Estados Unidos, que era una colonia. En ese momento, 1789, estamos cercanos también a esta fecha, 1821, ¿cierto? ¿Saben lo que pasó en 1821? ¿No? La independencia de Perú. 1789, la constitución de acá produjo la tercera. Vemos acá el segundo documento, Bill of Rights, el tercero es la Constitución de Virginia. La Constitución de Virginia es el documento que el 4 de julio de 1776 consagra la libertad de Estados Unidos frente al dominio imperialista de Inglaterra. Se reúnen las 13 colonias para emitir la primera constitución. Esta es una carta de derechos todavía, ¿no? Es la Constitución de Virginia, podría llamarse también el Bill of Rights, ¿no? Por los derechos, ¿no? Los derechos representan en un paralelo actual a los derechos humanos. Los derechos humanos o los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución de Virginia, los 3 estados y 1787, la primera constitución del mundo moderno, que es la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora se mantiene, que se inició con 7 artículos. 7 artículos y posteriormente 10 enmiendas, ¿no? 10 enmiendas donde se puede saber que esa constitución es la que actualmente existe en Estados Unidos. Ahora voy a explicar algo para que entiendan las cosas. ¿Cuáles son las partes de la Constitución? La Constitución tiene 4 partes. La primera se llama el preámbulo. El preámbulo, por ejemplo, en la Constitución francesa de 1791 es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El preámbulo es importante porque ahí, por ejemplo, se manifiesta la Declaración de Derechos en una Constitución. Después tenemos en el segundo la parte dogmática. Y esta es la parte más importante, la parte dogmática. ¿Qué entendemos por parte dogmática de una Constitución? La parte dogmática se trata de los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Actualmente nuestra Constitución está en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución, donde nos habla el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad social, todos los derechos que nosotros poseemos, ¿no? Están encuadrados en el artículo 2. Sin embargo, como el Perú es suscriptor del Tratado de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica,
nosotros estamos obligados por el artículo 3º, el artículo son de números clausos y el tercero es números perfectos. Quiere decir de que el artículo 3º da la oportunidad, la propia Constitución, para que los derechos fundamentales que se puedan crear después de emitida la propia Constitución, ¿no?, pueden ser también parte de la misma, ¿no? Los derechos que se creen, que se creen internacionalmente, ¿no es cierto? Internacionalmente. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, no lo tenemos en la Constitución, no hay una protección de lesa humanidad, ahora la hay, ¿no? El derecho a la verdad, ahora la hay. En fin, esos son los derechos fundamentales. Después tenemos la parte orgánica, dogmática, la parte orgánica, que se define como toda la estructura del Estado, estructura política y económica del Estado. ¿Qué tipo de Estado somos, ¿no? Nosotros tenemos qué sistema de gobierno, o sea, nuestro sistema presidencialista, a diferencia, por ejemplo, de los países europeos, que son monarquías constitucionales. ¿Han oído hablar de las monarquías constitucionales? Monarquías constitucionales son aquellas que se derivan, ¿no?, del proceso inglés del cual estuve yo conversando en antes. Luego, la última parte de la Constitución podríamos definir, ¿no?, que son las cláusulas finales, ¿no? Cláusulas finales, modificatorias, ¿no?, reivindicatorias de la propia Constitución. En cuanto a los derechos fundamentales, voy a decir algo más. Los derechos fundamentales, ustedes han escuchado hablar seguramente de los derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que se han dado, y muchos se comentan. Vamos a un poco explicar eso, ¿no? Yo quiero que comprendan que la situación de los derechos humanos, derechos fundamentales, la situación del constitucionalismo, tiende a mirar al sujeto de derecho, que es el sujeto que comprende los sujetos que comprenden una nación son los que realmente están protegidos por esta norma constitucional, ¿no? Los derechos humanos, los derechos son los que son la parte más importante de una Constitución. Los derechos de primera generación vendrían a ser los derechos civiles y políticos, ¿no? Primera generación. Segunda generación son los derechos económicos y sociales. Los económicos y sociales nacen en la Constitución de 1917 y 1919, en las constituciones de Querétaro y de Weimar, ¿no?, de Alemania, de México y Alemania. Querétaro en México son cuando nacen los derechos económicos y sociales, ¿no? Y la tercera generación es la llamada, que surge a partir del año 80, los derechos de solidaridad, que tienen más que ver con las poblaciones indígenas, con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, la determinación de la Organización de Naciones Unidas es esta, ¿no? Entonces, nos encuadramos, por ejemplo, si yo digo, el derecho, ¿dónde se encuentra el derecho a no ser privado de un juicio justo, ¿no? El derecho a no ser encarcelado sin una orden judicial, ¿no? Esto está acá, el derecho civil y político, ¿no? El derecho de tránsito, el derecho de reunión, todos los derechos innatos al ser humano propiamente. Y en los derechos económicos y sociales ya estarían los derechos, por ejemplo, a tener una pensión digna, ¿no? Los derechos a no ser discriminado, derechos
económicos, a tener una empresa, a tener el derecho de la libertad de empresa, libertad de cátedra. Escuché lo que habían hablado sobre este profesor que me parece que lo han cuestionado porque no venía a clase, y eso me parece muy lógico, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es también de nosotros, no solamente el Estado debe proveer todo, sino también nosotros debemos dar un margen para que el desarrollo económico del Estado se produzca, ¿no? Y eso empieza también con la tarea de nosotros mismos como alumnos y también como profesores y como profesionales para ustedes después. Lo que les digo ahora es algo muy importante. Los constitucionalistas ahorita están en una racha muy buena. ¿Por qué? Porque con esto el Tribunal Constitucional, amparo contra amparo, habeas corpus contra habeas corpus, amparo contra resoluciones judiciales, se ha ampliado el tema constitucional más que en ningún otro lado, más que en ninguna otra disciplina. Entonces, cada estudio jurídico que se precie de ser un estudio jurídico grande y eficaz, va a tener que tener obligatoriamente constitucionalistas, y no los hay. No los hay porque todo este tema del neoconstitucionalismo, que no me da el tiempo para poder explicarlo bien, ahora está en boga, está en auge la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le enmienda la plana al gobierno, le enmienda la plana al Parlamento, le enmienda la plana al Poder Judicial. Recuerdo una sentencia sobre los tragamonedas, ¿no? Donde había habido una cantidad, como 30 sentencias, con cosas juzgadas por la Corte Superior, y vino una sentencia del Tribunal Constitucional y le quitó la calidad de cosas juzgadas a las sentencias y las anuló. Y encima lo denunció, hizo que denuncie a los jueces que deben emitir sentencias. O sea, el Poder Judicial se quedó con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo es posible que intervenga el Tribunal Constitucional dentro de un fuero que no es de ellos? Pero en realidad sí, porque la Constitución es la que maneja todo el esquema del Estado, ¿no? Y el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Entonces la Constitución puede más que todo. Se habla de la separación de poderes, ¿no es cierto? Los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Eso ya actualmente está en desuso, ya no es así. Ahora tenemos un ejecutivo que legisla, ¿no? mediante los decretos legislativos. Tenemos un legislativo que juzga, por ejemplo, como son los juicios políticos, ¿no? un poder judicial que también es ejecutivo, que se administra, ¿no? Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, ¿se llama acá? Entonces, ya hemos superado esa teoría de los tres poderes del Estado, ¿no? Hasta ahí creo que se ha entendido la exposición. No sé, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos tiempo? Yo quisiera hacer algo más para que ustedes puedan hacer algunas preguntas en torno a lo que estoy exponiendo, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay alguna inquietud por parte de los alumnos para poder resolver. Le damos la palabra al caballero. Con respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional que estaba haciendo referencia, quisiera saber si todas las sentencias tienen efecto erga omnes. No, es muy buena pregunta. El efecto de erga omnes es un efecto para todo el mundo. Por ejemplo, la ley tiene un efecto erga omnes, ¿no es cierto? Entonces, los precedentes vinculantes tienen un efecto erga omnes. Precedentes vinculantes. ¿Por qué? Porque establecen criterios. Eso ya es neoconstitucionalismo. Establecen criterios. ¿Cuáles son las partes por ejemplo, de una sentencia del Tribunal Constitucional con precedente vinculante? La primera es la razón axiológica. Razón axiológica. Le voy a explicar ahorita, ¿ya? 2. La ratio de incidendi. Ratio de incidendi. La obiter dicta.
temas, pero está bien que estemos ahí. Vemos que cuando hay un presidente vinculante, de acuerdo al artículo 7º del Código Procesal Constitucional, esta sentencia tiene un carácter erga omnes. ¿Por qué? Porque no es, o sea, yo he presentado una demanda, una acción de amparo. Una demanda de amparo porque me han vulnerado algún derecho. Entonces, no me han dado la razón en el Poder Judicial. He ido al juez constitucional, no me ha dado la razón. He apelado a la Corte, no me ha dado la razón. Entonces, yo he interpuesto un recurso de agravio constitucional, el RAC. El recurso de agravio constitucional es un recurso que tenemos todos para cuando se tratan de derechos fundamentales. Si hablamos de una acción de amparo, una acción de habeas corpus, una habeas data, estamos hablando de derechos fundamentales. Estamos hablando de una persona específica la que está interponiendo esa demanda para defenderse él. No hay un efecto de erga omnes en esa demanda, ¿cierto? Es una demanda a título personal. Entonces, ¿qué hace si pierde y él tiene la razón? Entonces, él puede ir al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. O sea, eso es el nombre que se le da al salto que da del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, ¿no? Para eso pues hay una serie de requisitos. Entonces, en otro momento se lo puedo explicar. Entonces, cuando llega al Tribunal Constitucional un tema de estos, ¿no? El Tribunal Constitucional o puede emitir una resolución vinculante en el sentido de que puede ser una jurisprudencia relevante, ¿no? Que no necesariamente tiene efecto de erga omnes, o puede emitir un precedente vinculante. Un precedente vinculante es casi como una ley. Y lo que diga el precedente vinculante es algo, por ejemplo, un precedente vinculante, que recordemos ahora, sería el de la Dirección Regional de Pesquería, ¿no? Dirección Regional de Pesquería, que define justamente esto, ¿no? Define, o la Municipalidad de Lurín, define cuáles son las partes que debe tener un precedente vinculante. Ellos mismos se autodefinen. Entonces, esto es obligatorio, ahora se ha convertido en una norma. Esto nace en una sentencia. Esto, por ejemplo, no está en ninguna ley, en ningún libro como ley lo van a encontrar. Por eso le digo la importancia que tiene ahora el derecho constitucional, de que en las sentencias del Tribunal Constitucional hay toda una teoría constitucional, de teoría del Estado, una teoría de todos los procesos. No hay ningún tema del Estado en el cual no puede entrar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entra en todo. Esta es una de las formas erga omnes que puede darse, ¿cierto? Como también, si no hay un precedente vinculante, mira, si no hay un precedente vinculante, no es una sentencia erga omnes. No es una sentencia erga omnes si no hay precedente vinculante. Es decir, yo planteé mi acción de amparo, ¿no? Mi recurso de amparo, y me lo denegaron, y llegó al Tribunal Constitucional y me dijeron, sí, tienes la razón. Esa es una sentencia del Tribunal Constitucional. Tengo la razón, pero no es un precedente vinculante. Porque para que sea un precedente vinculante, tiene que estar explícitamente definido así en la misma sentencia. En la sentencia, artículo 35, va a decir, el punto 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia, que constituye un precedente vinculante de observancia obligatoria. El proceso de inconstitucionalidad es necesario que diga el artículo tal se constituye como precedente vinculante. No. La inconstitucionalidad es otra cosa. Ahí adquiere es el legislador negativo. El Tribunal Constitucional se convierte en legislador negativo que el tribunal, o sea, el cuestionamiento para una acción de inconstitucionalidad, primeramente no lo puede poner cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puede ser el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 5% de personas que votan, ¿no?, en el país. Entonces, la acción de inconstitucionalidad tiene como objeto que una ley sea expulsada del ordenamiento jurídico. Ese es el objeto de una acción de inconstitucionalidad. Entonces,
tiene efecto de causa. Si la ley es inconstitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional dirá, esta sentencia se ha dado al Congreso, porque no es para reglamentos ni para normas de inferior categoría, sino solamente para leyes, esa será expulsada de los reglamentos y ya no existe la ley, ¿no? Es un efecto de causa, obviamente. Entonces, pero ese es un tema diferente al de los derechos fundamentales a los que estoy aludiendo en este momento. También hay los procesos competenciales, ¿no? Procesos competenciales. Cuando, por ejemplo, la municipalidad de Lurín con la municipalidad de Pachacamac se pelean porque 2 cuadras, 2 manzanas piensan que está en uno u otro distrito, ¿no? Son procesos diferentes a los que me he referido a los de los derechos humanos. Como le digo, es un tema muy amplio que me gustaría que me dé la oportunidad de poder continuar con el neoconstitucionalismo que sé, pero el tema de hoy es la historia, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Adelante. Sí, buenas tardes. Justo en la teoría del triángulo superpuesto, Sí. comentaba que dividía la Constitución y a los pactos internacionales. En el Perú, esta teoría funciona porque hasta hace poco se vio una resolución del TC que decía que los pactos internacionales forman parte de este sistema. Claro. En todo caso, esta teoría no sería aplicable en el Estado. Claro. Y profesor, tengo otra pregunta. ¿Qué concepción tiene acerca de lo discutir ahorita? ¿Qué tanto el TC limita? Porque si bien el Parlamento es la voz de la conciencia social, supuestamente, pongamos un ejemplo práctico, la conciencia social aboca a un derecho que quiera limitar, pero que de repente vaya con algún derecho... Levanta la voz un poco. Si la conciencia social reclama un derecho... ¿Conciencia social? Claro, la colectividad, en todo caso el Parlamento, ¿no? Lleva la voz supuestamente del pueblo y se quiere formular una ley, pero el TC lo declara inconstitucional. O sea, ¿cuál es el parámetro entre el legislativo y el TC? Ya, ok. La primera parte era... El triángulo superpuesto. Los triángulos superpuestos. Claro, los triángulos superpuestos es una teoría del derecho no peruano. Es una teoría del derecho universal que se está dando. Hay muchas teorías. Cuando ustedes estudian filosofía del derecho, se van a dar cuenta de que hay muchos autores, muchas teorías antiguas y modernas, y no todos tienen por qué seguir a una u a otra. Está en nosotros ser seguidor de una u otra corriente, ¿no es cierto? La teoría de los triángulos superpuestos simplemente dice, hay leyes, en la primera pirámide tenemos 3 tipos: las leyes, los decretos y las resoluciones. Las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Primero son las leyes ordinarias. Una ley ordinaria. Una ley orgánica es una ley que estamos hablando de rango y fuerza de ley, ¿cierto? Las leyes, rango y fuerza de ley. Bueno, si ese no es el tema que has preguntado, te voy a explicar otra cosa. La Constitución y los tratados de derechos humanos. No todos los tratados son parte no tienen rango constitucional. Acá estamos hablando de los rangos constitucionales. Solamente son parte de la legislación constitucional, los tratados de derechos humanos. Solamente. Por ejemplo, el TLC es un tratado, ¿cierto? Pero no es un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no tiene rango constitucional, tiene rango de ley. En cambio, el Tratado de Derechos Humanos, el Pacto de San José, tiene rango constitucional. Es decir, no se puede, el Parlamento no podría deshacerse de una norma constitucional, salvo que utilice la misma fórmula que utiliza para la modificación de una constitución, ¿cierto? Las dos legislaturas ordinarias, o el plebiscito, o una consulta popular, ¿no? Sobre lo que tú dices del TC, si la voluntad popular, ¿no? No hablar de la voluntad popular. La voluntad es respecto, todos están de acuerdo en algo, entonces pueden hacer uso de su derecho, ¿no? De modificar alguna norma, ¿no? Pero lamentablemente nosotros al elegir a los parlamentarios estamos delegando la función legislativa. Entonces el Congreso es el único que expide las leyes, como suenan las leyes, ¿no? También sabemos que como
con fuerza de ley, con rango de ley, pero no fuerza de ley, están las ordenanzas regionales y municipales, también son leyes, ¿no? El reglamento del Congreso también es una ley, o sea, esos son el rango de ley. Ahora, el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, está encima de la Constitución interpretándola. Entonces, el Tribunal Constitucional, lo que diga el Tribunal Constitucional es palabra dicha y oleada y sacramentada y no hay nada que hacer. Lo único que podría hacer eventualmente una persona que está en disconformidad con una norma del Tribunal Constitucional o con una sentencia del Tribunal Constitucional es recurrir ¿a dónde? A la vía supranacional, ¿cierto? Supranacional. Entonces hablamos del Sistema Regional de Derechos Humanos. Sistema Regional de Derechos Humanos, Pacto de San José, hablamos de la Comisión de Derechos Humanos, hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí podrían recurrir, en caso de que no, y lo han hecho muchas veces, en caso de que no estén de acuerdo con lo regulado por el Tribunal Constitucional, que es la última instancia en que se puede fallar un asunto, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, el tema de la Católica, el tema de la Universidad Católica con la Iglesia, que hay una confrontación. Entonces, ustedes saben muy bien que la Universidad Católica ha perdido frente a la Iglesia en el TC. El TC ha perdido. El TC ha perdido. Y la Católica ha recurrido a la vía supranacional. Pero la Católica no es un ser humano, es una persona jurídica. Entonces, ¿las personas jurídicas también son sujetos de derechos fundamentales? Entonces, sí, la respuesta es sí. De algunos derechos fundamentales también son susceptibles, ¿no? Ahora, quisiera darle la palabra a mi colega, ¿no? A Freddy Salazar, para que pueda también intervenir en este momento y después les sigo haciendo el uso de las palabras. ¿Están de acuerdo? Doctor. Gracias. Les habla porque yo no soy especialista en la materia política, como dice el doctor Armando Boto, pero hay unas interrogantes a fin de hacer un pequeño debate, ¿no? Porque la idea es más que todo debatir un poco y sacar una conclusión o un criterio, ¿no? Parte de una premisa. En el mundo anglosajón, en el mundo de la sociedad norteamericana, ¿quién es el intérprete de la Constitución? Pues creo que ya lo ha dicho el doctor Boto aquí. Es la Suprema Corte de los Estados Unidos. En el mundo del sistema humano en el cual nosotros estamos estudiando, y todos ustedes nos estudian día a día en la Facultad de Derecho, ¿quién es el intérprete de la Constitución? Como escuché acá, el TC, el Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Bien. Y esto me marca una disyuntiva a mi punto de vista. Para mí, cuando el doctor Fernando señala que, por ejemplo, el TC inclusive pudo modificar una sentencia de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, inclusive es más, ha procesado inclusive disciplinariamente, creo, a los jueces, me causa un poco de estupor. Es decir, a mi modo de ver, un subsistema como el Tribunal Constitucional puede inventar la plana a un poder del Estado. ¿Qué les parece ese pensamiento? ¿Es correcto? ¿Eso pasaría en los Estados Unidos? Y es que en los Estados Unidos la justicia tiene una sola cabeza. ¿Cuál es? La Suprema Corte de los Estados Unidos. Ahí no existe el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿y qué marca la Suprema Corte de los Estados Unidos? Marca las directrices, la conducción que los jueces tienen en cuanto a las normas de conducta que debe seguir una sociedad. Otro punto importante. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a ver los precedentes que me parece extraordinario. Por ejemplo, el derecho a la libertad y el derecho a la vida son dos derechos, ¿correcto? Que siempre están, por ejemplo,
Yo tengo derecho a mi libertad de tener un hijo o no tener un hijo. Por ejemplo, de realizar el aborto. Pero también hay otro derecho que es a la vida. En el Perú está codificado, penalizado el aborto, ¿es correcto o no? Es decir, el legislador ha propuesto, ha señalado que la persona que comete aborto es un delito porque está tipificado. Es decir, un juez en el Perú o la Suprema, o en este caso la Corte Suprema, no podría decir que el aborto está permitido, o sí lo podría decir. No. ¿Saben por qué? Porque el imperio de la ley le dice que tiene que seguir los criterios del legislador. ¿Y dónde está la autonomía del Poder Judicial? ¿Sucedería lo mismo en los Estados Unidos? Es decir, los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en sus decisiones jurisprudenciales, y esto ha pasado en el caso, por ejemplo, de California, y la tendencia es que está primando la libertad, el derecho a la libertad personal, es decir, de decidir ellos mismos si ese niño nace o no nace, frente al derecho. Es controversial estos puntos de vista en cuanto al derecho a la libertad y el derecho netamente a la vida. Otro derecho que ahorita mismo está en boga, el caso, ¿se acuerdan ustedes? De la famosa, del famoso, disculpen la palabra, el famoso el fotoaudio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que hablaba de un derecho y otro derecho. ¿Sí se acuerdan? El derecho, por ejemplo, a la libertad, ¿no?, de informar. Y la libertad de la intimidad. Como no estaba tipificado, ¿qué pasó? Tenía que ir al Congreso, comisiones, hasta ahorita creo que eso no sale. ¿Qué habría pasado en los Estados Unidos? Pregunto. ¿Se necesita código en los Estados Unidos? Es decir, si una persona se siente afectada por ese derecho, créanme ustedes que el fiscal distrital o el fiscal federal ya habría interpuesto una denuncia. ¿Y cuál sería su basamento jurídico? La Constitución, porque está afectando mi derecho a la libertad, a mi intimidad, perdón, frente a la libertad de prensa. ¿Qué prima más, la libertad de prensa o mi libertad, que tengo el derecho netamente a mi intimidad? ¿Y quién decide esa controversia? La Suprema Corte de los Estados Unidos, porque la justicia lo tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y termino un punto aquí. Yo siempre tengo, pues, lo comentaba acá mi amigo Fernando Boto, mi pequeña biblioteca. Saqué este pequeño libro de la Constitución de los Estados Unidos del doctor Robert Baker, y una que me parece que es importantísimo decirlo aquí. Por ejemplo, el legislativo de los Estados Unidos sacó una ley 1070 de Arizona que por primera vez criminaliza la inmigración ilegal de un estado. Es decir, que está criminalizando a los inmigrantes que van a trabajar en el estado de Arizona. ¿Qué les parece que el legislador saque esa ley? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Eso depende de cada sociedad, correcto, pero son los legisladores que promulgaron esa ley. Poder legislativo. ¿Pero qué hizo el Ejecutivo? Les digo aquí. Arizona, o sea, el estado de Arizona, decidió recurrir a la Suprema, no al Tribunal Constitucional, a la Suprema, después de que el Departamento de Justicia consiguió que un tribunal federal suspendiera parte de la ley. Es decir, el Ejecutivo, en contraposición con el Legislativo, interpone ante la Suprema Corte a fin que decidan si esta ley es constitucional o inconstitucional. Y parece que ahí se forma ya, a mi modo de ver personal, la justicia tiene una sola dirección. Sería ilógico que en los Estados Unidos, como sucede aquí, que un fallo de la Suprema Corte, un tribunal constitucional como el caso del Perú, le enmiende la plana y todavía lo procesa más. Eso es lo que realmente quería decir. Claro, pero bueno, ahí podemos, vamos a ver. Podemos
darnos cuenta que el poder que tienen los jueces americanos, que un juez americano tiene el poder hasta de derribar a un presidente, como lo ha hecho en más de una ocasión. Entonces, el sistema judicial del derecho anglosajón es eso, ¿no? El stare decisis constituye el poder de regular la justicia solamente por el Poder Judicial y especialmente por la Suprema Corte de Estados Unidos, que es la que el Tribunal Constitucional peruano copia. El Tribunal Constitucional peruano copia muchas de las cosas de afuera y las aplica, y muchas veces mal aplicadas. No podemos decir nosotros que el Tribunal Constitucional es una panacea o es un organismo infalible. Eso no es verdad. El Tribunal Constitucional tiene bastantes fallos y sobre todo son vistas en sus propios fallos. Esperemos de que las cosas puedan mejorar, ¿no? Por el bien de la sociedad, pero más que mal han hecho bien. O sea, en sí, la situación que se está dando poco a poco, ¿no? Es favorable para nuestro país. Este es un tema sobre el neoconstitucionalismo que abarca más ya la realidad actual que nos gobierna hoy en día y que podría ser, si lo creen conveniente, materia de una próxima conferencia, y estaremos gustosos de venir cuando así lo necesiten o lo requieran. Muchas gracias. Bueno, chicos, más que nada, destacar la ponencia del doctor Luis Boto y la presencia y participación del doctor Freddy Salazar Santiago. Un fuerte aplauso, por favor. Como decía el doctor Boto, el tema del constitucionalismo abarca un tema amplio. Entonces, la agrupación Siglo XXI vamos a coordinar con los doctores para ver y poner una fecha próxima para explayar más el tema de historia, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? De las 13 constituciones. Invitarlos a la quinta sesión el día martes a las 2:30 al tercer taller por la promoción de ciencia política. Nada más. Gracias por su participación a todos.